Hola, ¿qué tal amigos suscriptores? Eh, Buenas tardes, buenas noches en el país que usted se encuentre. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante, muy controversial, el tema de la sangre, de las transfusiones de sangre. Pero el tema que voy a tocar hoy tiene que ver en el ámbito más bíblico de la parte médica. La parte médica lo vamos a dejar para una segunda parte. La parte que nos ocupa hoy tiene que ver con Hechos 15:20, Hechos 15:29, Hechos 21:25, y estos son los tres textos pilares que habla todo el Nuevo Testamento. No hay otro texto ni en los evangelios sinópticos, las epístolas de Pablo, las epístolas de Juan, la epístola de Santiago, las epístolas de Pedro. No habla, ni incluyendo el libro de Apocalipsis, habla de abstenerse de la sangre. Vamos a ver en el Logos Logo, Hechos 15:20. Vamos a dar lectura porque ya este tema es muy conocido por los testigos de Jehová, pero para las personas que entran nuevo al canal, que están suscritas, eh, que le interesan los temas estos didácticos. En Hechos 15:20, según la Reina Valera de 1960, ¿y por qué pongo la Reina Valera del 60? Porque es la Biblia rectora, caballo de batalla de la cristiandad de los protestantes. O sea, tanto los católicos como los protestantes, ellos se ponen transfusiones de sangre, porque ellos interpretan mal Hechos 15:20, Hechos 15:29 y Hechos 21:25. La Reina Valera del 60 dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Ok? Aquí habla de cuatro cosas que contaminan al hombre. Una es los ídolos, la adoración a ídolos. Segundo, la fornicación, que es porneía, de ahogado y de sangre. Vamos al verso 29, Hechos 15:29. En Hechos 15:29 aparece la misma prohibición, se prohíbe que os tengáis de los sacrificados a ídolos, vuelvo a mencionar ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasarlo bien. Fíjense que la interlínea más abajo, no sé si puede subir un poco de Axon, la interlínea más abajo dice, guardando completamente a ustedes mismos, bien harán, que hayan sido en buena salud. O sea, para tener una buena salud, tanto física como espiritualmente, hay que abstenerse de la adoración a ídolos, de fornicación, de ahogados y de sangre. Pero la cristiandad interpreta mal Hechos 15:29, admitiendo que ahí no se está hablando de la negación de las transfusiones de sangre. Ahí está hablando de, de abstenerse, de no comer sangre animal. Ahí ellos dicen que no está hablando de abstenerse de sangre humana, pero eso lo vamos a discutir ahora. Y finalmente Hechos 21:25. Vamos a darle lectura a Hechos 21:25, donde el escritor Lucas reitera por tercera ocasión la abstenencia, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de sacrificados a ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación. Fíjense que en Hechos 15:20, 29 y ahora 21:25 habla de la palabra abstenerse o apartarse de los ídolos, fornicación, ahogado y sangre. Muy bien, vamos a pasar al punto número uno. Aquí traje 10 puntos. Vamos a analizar punto por punto. El punto número uno es importante. La cristiandad afirma que en Hechos 15, 20, 29, 21, 25 habla, ahí hay un detalle, un error que cometí, habla de comer sangre animal, no de comer. O sea, ahí puse de más la palabra no. Habla de comer sangre animal y no humana. Eso es lo que dice la cristiandad, lo que dicen los protestantes, metodistas, bautistas, presbiterianos, anglicanos, evangélicos y católicos. De modo que las transfusiones de sangre son permitidas porque la Biblia no las condena.
Ellos dicen que la Biblia no condena la transfusión de sangre y que la palabra transfusión de sangre no aparece en la Biblia. Y como no aparece en la Biblia, ellos pueden transfundirse sangre, que no es una violación de la ley de Dios. Eso es falso porque la Biblia habla de no comer sangre tanto animal como humana. Y menciona Levíticos 17, 10 y 14. Vamos a Levíticos capítulo 17, versículos 10 y 14. Vamos a utilizar dos puntos, dos textos en común en la interlineal logo cas logo, hebreo español. Vamos a analizar meticulosamente Levíticos 17:10 y después el contexto del versículo 14. Levíticos 17:10, esta ley se le dio a Moisés. De las 613 leyes, una de las leyes era abstenerse de sangre, no comer sangre animal. Dice el texto, o sea, Moisés le transmite esto al pueblo de Israel y le dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros, los prosélitos, que moran entre ellos, comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré entre su pueblo, o sea, los voy a destruir. La persona tenía que darle muerte. Los ancianos de Israel tenían que darle muerte a esa persona que comiera sangre, porque de la sangre se hace dulce, de la sangre se hace morcilla, ¿ok? Y aquellas naciones paganas consumían la sangre. Hasta más los mismos romanos consumían sangre para tener fortaleza en cuanto en las batallas. Los griegos tenían esa costumbre. Habían civilizaciones que consumían sangre animal o hasta sangre humana para ser personas inexpugnables, ¿no? Invencibles. Fíjense el detalle ese, tan descabellado. Entonces, Levítico 17:10, Daxon aquí me está encasillando aquí en azul, comiera alguna sangre. Fíjense la expresión, alguna sangre. Algunas traducciones bíblicas dicen alguna clase de sangre. Aquí no está especificando solamente la sangre animal, sino la humana. Está hablando de manera imparcial, no parcial. O sea, la ley no estaba parcializándose a la abstenencia de consumir sangre animal, sino humana también. Entonces, el detalle aquí, la palabra alguna la vamos a analizar después en los siguientes próximos puntos. ¿Qué significa la palabra alguna y cómo se traduce en el hebreo? ¿Qué dice la gran concordancia Strong sobre la palabra alguna? Vamos al contexto del 14. Fíjense qué interesante. Ahora la cosa se amplía más. Vamos a ver lo que dice la hermenéutica. Levíticos 17:14. Levíticos 17:14 nuevamente hace mención ninguna carne, pero bueno, dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Por lo tanto, he dicho a los hijos de Israel, este es Jehová, ¿no? Hablando con Moisés y al pueblo de Israel, a los ancianos, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, y cualquiera que comiere será cortado. También las civilizaciones, habían civilizaciones que estaban cerca, que estaban rodeadas del pueblo de Israel, que practicaban el canibalismo. Recuerden el pasaje cuando Cristo le dice a los apóstoles no sabían cuál era el significado de la carne y la sangre de Cristo, Cristo la compara con el vino y con el pan, y Cristo le dice, cualquiera que coma de mi carne, cualquiera que consuma o beba de mi sangre, tendrá vida eterna. Y los apóstoles se indignaron y se fueron. Y el apóstol Pedro regresó diciendo que él no lo iba a abandonar, porque él entendía que él tenía dicho de vida eterna. Entonces era un insulto, era un pecado grave consumir por vía oral sangre humana y sangre animal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si una persona se transfunde sangre animal por la vena? ¿No estaría violando el reglamento bíblico? Porque si la Biblia dice no coman en Hechos 15, 20, 21, 25, está hablando de la abstenencia de la sangre.
Pero fíjense que ahí habla de sangre, no habla de sangre animal ni sangre humana. Solamente aparece la palabra sangre solo. Pero aquí en Levítico 17, 10 y 14 es más específico. Está hablando de ninguna sangre o de ninguna clase de sangre. Entonces, si era un pecado consumir sangre humana por vía oral, sangre animal por vía oral, era lo mismo, una violación de la ley. Pero ¿qué pasaría si nos transfundimos por la vena, por vía intravenosa, introducimos sangre animal? Es la misma violación, que lo mismo que la sangre humana. Si la Biblia dice no consumas o no comas sangre animal, pero si te la estás introduciendo, estás pecando, con lo que dice Levítico 17, 10 y 14. Lo mismo que sucede con no consumir sangre humana, pero no estamos transfundiendo sangre humana. Es la misma violación de la ley, tanto para el consumo de sangre animal y consumo de sangre humana. No sé si Dalson quería especificar algo o tiene un punto que Sí, Frank, pueda pues aclararnos, ¿no? claro, pues claramente aquí dice de ninguna carne, la sangre de ninguna carne. Los únicos seres vivos que tienen sangre son los animales y los seres humanos. Por eso está englobando generalmente las dos especies, animal y humana. Entonces, el no comer la sangre de ninguna carne implica no consumirla, no pasarla directa o Por ninguna vía, indirectamente por ninguna vía. por exactamente por ninguna vía, sea arterias o venas de un individuo o las arterias o venas de otro. Entonces, está muy claro y muy específico porque se está consumiendo, el cuerpo estaría consumiendo la sangre, ya sea por vía intravenosa o por vía oral. Exacto, exacto, exacto. Y Laura, ¿quería decir algo al respecto? En la Biblia habla que en los días de Noé, Jehová mismo dictó una ley, ¿verdad? Que debe de llamarnos mucho la atención y es cuando Jehová le concedió a los seres humanos pues el derecho de comer la carne de los animales, pero también les prohibió que no consumieran la sangre. Dios les había dicho el por qué no deberían de consumirla, ya que para Jehová pues la sangre equivale al alma o a la vida de toda criatura. Y esto está registrado en el libro de Génesis, capítulo 9 versículo 4 que dice que lo único que no deben de comer es la carne con su vida, es decir, con su sangre. De manera que el contexto pues nos enseña que a los ojos de Jehová el alma o la vida está en la sangre. Y la sangre pues es muy sagrada para Jehová y representa pues el regalo de la vida que recibe toda alma viviente. Y este hecho también Jehová lo repite mucho desde, desde el principio, una y otra vez en su palabra la Biblia. Muy bien. Gracias, Dalson y Laura, por sus puntos. Vamos a pasar al punto número 2. Fíjense qué interesante se está poniendo esto ahora, este tema, porque lo estamos analizando en el tema bíblico, no médico. Eso sería para una segunda parte. Estamos exponiendo aquí si podemos transfundirnos sangre o no, lo que dice la Biblia bíblicamente, no en el aspecto médico. El punto número 2 dice en Hechos 15, 20, 29, 21, 25, el término griego son, animal, no aparece en estos textos indicados que se refiere tanto a comer sangre animal y humana. Cuando usted va a Hechos 15, 20, 29, 21, 25, la palabra animal no aparece, porque la cristiandad, los católicos, los protestantes dicen que ahí es comer sangre animal. Y algunas traducciones introducen como una interpolación la palabra animal para dar a entender que ahí está hablando de no comer sangre animal. Fíjense
el descaro, la manipulación, el control que tienen ellos sobre la manipulación de lo que tiene que ver con el griego koiné. O sea, si en el griego no está la palabra son, que yo estoy poniendo aquí, en el punto número 2, son, en griego es animal, no aparece en los textos. ¿Por qué en esas traducciones pone la palabra animal? Para dar a entender que ahí no está hablando de las transfusiones de sangre, de que podemos introducirnos sangre humana. Pero ahí está la mentira, la manipulación, en el punto número 2. Vamos a pasar al punto número 3. El punto número 3, el término griego apegesai, significa activamente tener fuera, es decir, recibir en su totalidad, intransitivo, mantenerse uno mismo lejos, es decir, ser distante, literalmente o figuradamente. Vamos a Hechos 15, 20. Vamos al interlineal de Teaching del griego español, de la cristiandad. Vamos al libro del escritor Lucas, el discípulo Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos, Hechos 15, 20. ¿Ok? Dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Aparten, se aparten. Vamos a ver la palabra estar absteniendo. No. Hay sangre. Pero la palabra epegesai. Epegesai viene de apejo. Vamos a ver lo que dice la gran concordancia. Es un verbo presente. 568. El término apejo significa tener fuera, como yo había explicado, es decir, recibir su totalidad, mantenerse uno mismo lejos. O sea, cuando uno dice tienes que abstenerte de las drogas, tienes que alejarte de las drogas, mantenerse lejos. Tienes que abstenerte del alcohol, tienes que abstenerte del cigarro, tienes que abstenerte de los vicios. Eso es lo que implica el término, el verbo apejo. Estar fuera, mantenerse de lejos. Es como un danger, un peligro, una señal que te está diciendo no puedes entrar a tal lugar porque hay un barranco, hay un precipicio, o la calle está rota, o un río está inundado, o hay un choque. Es mantenerse fuera. Pero cuando tú te introduces sangre en las venas, tú no te estás manteniendo fuera. Tú te estás acercando a lo que dice Hechos 15:20, fornicación, ahogado, ídolos y sangre. ¿Entienden el detalle este, Laura y Daxon? Si el término apejo está diciendo que uno tiene que estar lejos, a distancia, estar fuera, ¿cómo tú te vas a introducir algo? Estás violando la ley. ¿Ok? Allí se ve la desobediencia, ¿no? Exacto. Entonces el verbo apejo dice estar distante. Si la Biblia dice en Hechos 15:20 que hay que estar distante a la sangre, ¿cómo tú te vas a acercar a la sangre? ¿Cómo tú te vas a introducir por vena la sangre humana? Ahí está el detalle. Fíjense que son refutados con la misma lógica y con el mismo brío son refutados. Y ese mismo término apejo aparece, para no ser reiterativo, ¿no? Aparece en Hechos 15:29 y en Hechos 21:25. En los tres textos aparece el término apejo. Tener fuera y ser distante. Mantenerse a distancia. Lejos, ahí está. Ponme ahí, márcame la palabra lejos en azul ahí, para que lo vea bien la gente de la cristiandad y los apóstoles. Lejos de la sangre animal y humana. Eso es lo que dice el texto. Estar lejos. Si la Biblia dice que hay que estar lejos, apejo, en Hechos 15:29, estar lejos de fornicación, y tú te acercas a la fornicación, tú no te estás alejando de la fornicación. Si la Biblia dice tienes que estar lejos
de los ídolos y tú te acercas a la idolatría, tú no te estás alejando, como dice el verbo apejo. Y lo mismo sucede con la sangre. Entonces, en Hechos 15:20, en Hechos 15:29, en Hechos 21:25, el verbo apejo aparece 3 veces y las 3 veces dice mantenerse lejos, distante. Mantenerse lejos y distante de fornicación, de ahogado y de ídolo y de sangre. Vamos a pasar al siguiente punto. Punto número 4. Aquí puse 2 ilustraciones. Absteniéndose de sangre, transfusiones de sangre, y absteniendo de drogas. Una persona que es drogadicta, que es débil a las drogas, consume marihuana, heroína y cocaína. Y el crack, la piedra. Esas son todas las... Y también hay pastillas que son drogas. Que la gente consume pastillas para drogarse. Usted va al médico y el médico le dice, tienes que abstenerte de las drogas por vía oral. Tienes que abstenerte de las drogas por vía oral, por la boca. O sea, no puedes fumar marihuana, no puedes consumir cocaína por la nariz, no puedes tomar fármacos que son drogas. Pero si usted llega a la casa, después que usted salió de la consulta médica, usted va a la casa y coge una jeringuilla y se inyecta en la vena heroína, porque la heroína se inyecta por vena, ¿usted se está absteniendo de las drogas? No. O sea, ni usted se está absteniendo, usted no se está absteniendo de la droga por vía oral y por vía intravenosa. Un drogadicto se droga por vena y por vía oral, por la boca. Hace el mismo efecto de la droga. Lo mismo sucede con la sangre. Usted quizás no consuma sangre humana por la boca, pero se la está introduciendo por vena, por la arteria. El punto número 5 dice, en Levíticos 17, 10 y 14 aparece el término hebreo alguna. ¿Recuerdan? En el versículo 10 y 14 la palabra alguna. Para no ir al texto, la palabra alguna significa toda. Este término hebreo kol, que es la palabra kol por alguna en la traducción al español, implica alguna, cada, nada, ninguna, toda. De modo que aquí especifica cualquier clase de sangre animal y humana. Porque cualquier persona le puede decir, bueno, ahí en Hechos 15, 20 y 29 no está especificando qué tipo de sangre. Ahí no está diciendo que sea sangre humana, sí, estos tipos de sangre. Vamos a aclarar un poco más esto. Vamos al punto número 6. El punto número 6, Levíticos 17, 11. La sangre solo se utilizaba para expiación, cuando se derramaba por los pecados, como en Hebreos 9:22, 1 Juan 1:7 y Efesios 1:7. Dice que la sangre, todos saben que los israelitas una vez al año llevaban su cordero, sus pichones, sus animalitos, sea grande o pequeño. Todos esos animales era derramado, el sumo sacerdote le sacaba la sangre y esa sangre era derramada en el altar y usted ya cumplía con el mandato de el perdón de los pecados. Se hacía la expiación todos los años. Entonces, Levítico 17:11 está diciendo que cuando se derramaba la sangre, tú estabas expiando los pecados. Eso lo hizo Cristo Jesús. Vamos a ver lo que dice Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. En interlineal Logos Logos, de Teaching of griego español. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22 dice, casi todo es purificado según la ley
con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Mi pregunta es, cuando una persona se transfunde la sangre, ¿está haciendo una expiación? No, está diciendo, el texto está diciendo en Hebreos 9:22 que cuando Cristo derramó su sangre no fue para darle la vida mediante una transfusión de sangre, sino que el derramamiento de sangre que se hacía en los animales era para expiación, y Cristo prefiguró el Cordero Pascual, el Cordero de Pascua, que fue puesto en el madero, y en ese madero derramó la sangre, pero derramó la sangre para perdón de los pecados. La persona que se transfunde sangre no es para perdonar pecados, ni hacer expiación por los pecados. Ya ahí están mal ya. Vamos a Efesios 1:7. Efesios, vamos a lo que dice Pablo en el capítulo 1 de Éfeso, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Cuando una persona se está transfundiendo sangre o le introducen sangre por una arteria, ¿es redención? No. El único que dio su sangre por todos nosotros fue Cristo. Es la única forma de salvación, no una transfusión de sangre. Cuando tú te estás transfundiendo sangre, te estás introduciendo sangre, tú estás violando lo que dice Pablo en Efesios 1:7, porque el único que mediante la redención dio su sangre derramada en el madero fue Cristo. A la vez que tú estás derramando sangre, esta sangre está entrando derramada dentro de tu cuerpo, fluidamente, tú estás violando lo que dice la cristiandad, está violando lo que dice Efesios 1:7. No sé si Dalson quiere decir algo con este punto. Sí, entonces claramente entendemos que el uso de la sangre no tiene justificación alguna, aunque la mayoría de la cristiandad y la gente que obviamente desconoce lo que está implicado en una transfusión de sangre, déjenme decirles que la transfusión de sangre no garantiza la vida ni la prolongación de la misma. Entonces, obviamente, si la Biblia claramente está diciendo que nos abstengamos, la palabra abstención implica privarse de algo. Entonces, no podemos hacer uso de cualquier tipo de sangre por ningún medio ni por ningún motivo. Solamente tuvo un propósito la sangre en tiempos bíblicos. Si realmente la gente, quisiera prolongar su vida, hay otros métodos alternativos. Entonces quiere decir que ellos manipulan el texto de Hechos 15, 20 y 29, que dice que como Cristo derramó su sangre, la transfusión de sangre es como una forma de dar vida. Eso es falso. Eso es falso completamente en el aspecto bíblico. Está diciendo, Cristo derramó, ellos utilizan el texto que Cristo derramó su sangre por todos nosotros. Entonces es una manera de dar vida, pero fue por expiación, fue por redención. En ningún momento Cristo, en ningún momento dio sangre para salvar, aunque en ese tiempo no existía el adelanto médico. Pero yo estoy seguro que si Cristo viviera en la época moderna, se absteniera de la sangre. No sé si hay una fotografía ahí de Cristo, y esta fotografía es para la cristiandad. Ahí está. Cristo estuviera en el hospital, ¿verdad? Con un cartel diciéndole a los médicos, no me voy a poner transfusiones de sangre. Aunque Cristo era perfecto, pero imagínense, si Cristo estuviera en esa condición, ¿aceptaría Cristo la sangre? No, porque Cristo no iba a violentar la ley, que ya estaba establecida en Génesis 9:4, cuando se lo dio a Noé y cuando se lo dio al pueblo de Israel mediante Moisés, Levíticos 17, 10 y 14. Punto número 7. La sangre
contiene nutrientes como glucosa, azúcar en la sangre, aminoácidos, componentes de la proteína, lípidos, que es grasa, y vitaminas, minerales. La sangre transporta estos nutrientes a las células del cuerpo para que puedan utilizarlos para diversas funciones como producir energía, crecer, reparar tejidos. Esto significa una forma de alimentación en vena. Los protestantes y los católicos dicen que la sangre no es un alimento, y como no es un alimento, no encaja con lo que dice Hechos 15, 20 y 29. Porque en Hechos 15, 20 y 29 ellos dicen que está hablando de no comer sangre animal, pero ellos dicen que una transfusión de sangre no está alimentando, está mandando un fluido como plasma, plaqueta, glóbulos rojos y glóbulos blancos, pero es una forma de alimento. No es un alimento 100%, pero es una forma de alimento. ¿Por qué? Porque la sangre tiene glucosa, tiene aminoácidos, tiene proteína, ¿ok? Lípidos y vitaminas. Es una forma de alimentación. Y si es una forma de alimentación, entonces ellos mismos se están metiendo un tiro en el pie y se está contradiciendo cuando dice abstenerse de sangre. Entonces, tanto vía oral y vía intravenosa es una forma de alimentación. Ellos dicen que la transfusión de sangre no es un alimento. No estamos hablando con un alimento. Es una forma de alimentación. Punto número 8. En Hechos 15, 28, el texto dice que al Espíritu Santo le pareció bien de que los cristianos se abstengan de la sangre. Esto significa que si no nos abstenemos de la sangre, estamos pecando gravemente contra el Espíritu Santo y no tendremos perdón jamás. La Biblia dice, vamos a Marcos 3:29. Marcos 3:29. Y después vamos a Hechos 15:28. Marcos 3:29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Qué cosa es blasfemar contra el Espíritu Santo? Es transigir la ley de Dios. Vamos a Hechos 15:28. Vamos a ver lo que dice el primer concilio que se dio en Jerusalén por los apóstoles y los ancianos. Hechos 15. No, Hechos 7 no, Hechos 15. Ajá. 28. Ojo con esto. En Hechos 15:28 dice el texto, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. La palabra nosotros ahí se está refiriendo al cuerpo apostólico, los 12 apóstoles y algunos ancianos de Jerusalén. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, como cuerpo apostólico, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y después el 29 dice, ¿qué dice el 29? Que os abstengáis de sacrificados ídolos de sangre, ahogado y de fornicación. Ahí está. El texto está diciendo que no solamente estaba bajo la supervisión de la abstenencia de los hermanos del primer siglo. O sea, cualquier testigo o cualquier cristiano del primer siglo que no se absteniera a los ídolos, fornicación y ahogado, pecaba contra el Espíritu Santo según el 28. O sea, estaba pecando contra el cuerpo anciano de los apóstoles y estaban pecando contra el Espíritu Santo, porque el 28 está diciendo que al Espíritu Santo le ha parecido bien y a los apóstoles que ustedes se abstengan de ídolos, de ahogado, fornicación y de sangre.
Entonces, no solamente es el pecado contra el cuerpo anciano o los superintendentes, los presbíteros, sino también contra el Espíritu Santo. ¿Y que dice Marcos 3:29? No hay perdón ni ahora ni en los tiempos postreros. Vamos al siguiente punto. Punto número 9. La cristiandad se pone en transfusión de sangre porque le tienen miedo a la muerte. Ojo con este detalle. La Biblia enseña a no tenerle miedo a la muerte. Filipenses 1:21. Ahora vamos a leer Filipenses 1:21. Vamos a Filipenses 1:21. ¿Por qué? ¿Por qué razón si los cristianos, o sea, los católicos, los protestantes, son tan valientes, por qué le tienen miedo a la muerte? Si ellos no van a ir al cielo a estar con Jesucristo, no van a estar con la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y van a estar con los ángeles. ¿Cuál es el miedo? Mira, Pablo aquí enseña a no tener miedo a la muerte. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué le van a tener miedo a la muerte? Si ellos van a estar en la gloria de Dios. ¿Cuál es el miedo, el temor a la muerte? Se supone que si ellos se ponen transfusiones de sangre es porque quieren seguir viviendo, no le tienen miedo a la muerte. Es como si la muerte estuviera atrás de ellos. Ponme las dos ilustraciones ahí. Vamos a ver, miren qué interesante estas dos ilustraciones que voy a poner. La muerte. Tanto niños, ancianos, mujeres, hombres corriendo. Ponme la otra fotografía. Imagínense. Si todos van a estar en el cielo, ¿para qué le están huyendo a la muerte? Dice que a Pablo que es una ganancia. No le tengan miedo a la muerte, es una ganancia. Son hasta cobardes de no ponerse o sea, de ponerse transfusiones de sangre, sabiendo que Pablo está diciendo que es una ganancia. Vamos a pasar al próximo punto. Punto número 10 y final. El 10. Punto número 10. La cristiandad, ¿por qué promueven las transfusiones de sangre si ellos creen en la inmortalidad del alma? Es una bendición morir, como dice Pablo en Filipenses 1:21. Al final sus almas van a estar en el cielo junto a Jesús. A mí me gustaría que tú me busques 1 Corintios 15:53. Vamos al lobo al lobo. Porque ellos dicen que tienen un alma inmortal, ¿no? Y lee el texto. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Pero para qué? ¿Para qué es necesario la sangre? Si ya tú vas a adquirir inmortalidad, ya tú, según la cristiandad, dice que tú naces con un alma inmortal. O sea, Dios te fabricó un alma inmortal. La cristiandad afirma, tanto católico como protestante, dice que cuando la persona nace ya tiene un alma inmortal. Según ellos. Dice que esto que es mortal, que es el cuerpo corruptible, se va a vestir de incorrupción. ¿Cuál es el miedo a la muerte? ¿Cuál es el problema si ustedes tienen almas inmortales? Nosotros tenemos que tener más preocupación que ustedes, los testigos de Jehová, porque no creemos en el alma inmortal. Y tenemos más valentía que ustedes. No nos transfundimos sangre por la simple razón, por no violar la ley, porque sabemos que si morimos, Jehová nos va a traer a la vida en la resurrección de los muertos. Como dice Juan 5, 28 y 29, oirán la voz de Cristo, los injustos a una resurrección de juicio y los justos a una resurrección de vida. Ustedes son unos cobardes. La cristiandad, los apóstatas, los extractores, todos son unos cobardes. Si ahí Pablo está diciendo que lo que es corruptible se va a corromper, pero lo incorruptible va a salir del cuerpo, según ustedes, el alma inmortal. ¿Cuál es el problema de ponerte una transfusión de sangre? Si de todas maneras te vas a morir de nuevo. Aunque te pongan una transfusión de sangre, te vas a morir de viejo
de un accidente, de una enfermedad, te vas a morir, aunque te transfundan la sangre. Pero ustedes tienen más posibilidad que nosotros porque ustedes creen en la inmortalidad del alma. No sé si Alson quería decir algo sobre este punto. A mí me da risa, de verdad, me da risa. Este Sí, punto, Frank, el punto la número 10. verdad, fíjate los disparates de la cristiandad, ¿eh? Lo que le enseñan a la gente, como tú lo acabas de decir, les enseñan la inmortalidad del alma, que cuando uno muere se va al cielo, porque eso lo tienen bien arraigado en su mente y en su corazón la gente que no tiene conocimiento bíblico. Entonces, cuando están en una situación donde están a punto de perder la vida, inmediatamente no la piensan dos veces. Pónganme una transfusión de sangre, pónganme una transfusión de sangre porque no me quiero morir. Pues no les enseñaron que si mueren son inmortales y que se van al cielo. Qué irónico. Y tan irónico es que no caben y siguen sin entender que están violando la ley de Dios. Aparte, deja mucho que pensar de la cristiandad, la hipocresía de la cristiandad, la falsedad de la cristiandad. Y obviamente no buscan otras alternativas para que cuando esté su vida en peligro y requieran supuestamente de una transfusión de sangre, pues hay otros métodos, hay otras alternativas. Pero la gente le huye a esos métodos y alternativas, porque necesitan inmediatamente la transfusión de sangre. Eso es No, lo que tengo que decir, Frank. fin, el punto número 11, se me olvidó poner el punto número 11, pero bueno, lo voy a decir aquí. Otro punto importante es que ellos, principalmente los católicos, los sacerdotes católicos, los curas, los arzobispos, hablan más de los testigos de Jehová acerca de que somos asesinos, dejamos morir a nuestros hijos por abstenernos de una transfusión de sangre y ellos van a la guerra y matan personas. Sí. De hecho, se me olvidó decir este ¿Quién es punto, lo voy a decir asesino? ahorita. ¿Quién es asesino? ¿Los testigos o los católicos? La cristiandad. ¿Cómo vas a Esos sí son criticar? unos viles asesinos. Cristo dice, no mires la paja que hay en tu ojo, sino la viga que hay. Entonces la viga que tienen el ojo los católicos y también protestantes, porque los metodistas van mucho a la guerra. Se tienen que alistar al ejército y si tienen que matar a sus propios hermanos de otro país diferente a ellos, lo van a hacer. La cristiandad entera, protestantes y católicos, critican a los testigos de Jehová, hacen videos de las transfusiones de sangre, ponen apóstatas, descarados, pagados, sufragados por dinero, hablando más de la organización, hablando más del esclavo fiel y discreto, de que dejamos morir a nuestros hijos cuando ellos van a la guerra a matar personas. Hipócritas. Eso es lo que son. También se puede ver lo que está haciendo Israel con tanta gente de Gaza, ¿no? Exacto. Ellos también son personas que pues no critican mucho los evangélicos. Y fíjate lo que está haciendo Oye, Israel pero con... lo, Sí, lo peor de todo es que los que dicen que la nación de Israel son el pueblo escogido de Dios, literalmente, la nación literal, son los que están en conflicto de guerra y están derramando sangre. Y aquí en México es muy conocido un dicho coloquial de la Vox Populi. Cuídate porque te puedes morir. Que me pase lo que me tenga que pasar. De algo me he de morir. Eso es lo que dicen comúnmente aquí. De algo me he de morir. Pues si algo te has de morir, pues entonces evita una transfusión de sangre. Porque si te mueres, en tu creencia está que tú te vas a ir al cielo. Entonces, ¿por qué le huyes a la muerte? ¿Y por qué no evitas la transfusión de sangre? Ese es mi exacto. comentario, Franco. No, y aparte de eso, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las naciones eran cristianas. Habían católicos
luchando contra protestantes. La Inquisición, las cruzadas. ¿Cuántos cristianos murieron en las cruzadas? ¿Cuánta sangre se derramó? Entonces van a procesar los testigos de Jehová con una lupa, con una cinta de medir, porque nos abstenemos de la sangre por no violar un principio bíblico que está registrado en Hechos 15, 20, 29, 21 y 25 del libro de los Hechos. Cuando ustedes, los líderes, y me estoy refiriendo a los líderes, a los pastores, a los arzobispos, a los curas, son unos asesinos, porque en la Primera y la Segunda Guerra Mundial murieron millones de seres humanos, provocados por la guerra, por levantar las armas. Cuando Cristo realmente le dijo a Pedro, el que espada mata, a espada muere. Cuando le cortó Pedro, el apóstol le cortó la oreja al esclavo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces, mírense la viga que tienen en su ojo. Ustedes no tienen una viga, ustedes tienen un poste de luz en el ojo. Así que estos son los 10 puntos que quería compartir con mis hermanos testigos de Jehová, con las personas interesadas que están suscritos al canal Griego Apologético Didáctico. Un tema muy polémico, un tema muy controversial, pero un tema muy importante en el ámbito bíblico, no en el ámbito médico. Lo dije al principio, ni a priori. Gracias, Dalson. Gracias, Laura. No sé si al final ustedes quieren decir algo para cerrar el programa. Sí, pues este video didáctico acerca de la sangre fue muy interesante, muy explicativo, con esos detalles tan importantes. Y desde luego que este no va a ser el primer video que vas a hacer de la sangre, va a haber una segunda parte, donde ya seguramente vas a explicar la parte médica. Pero está muy interesante y pues al público en general dense cuenta que no los engañe la cristiandad, sus líderes religiosos y mucho menos los ignorantes y absurdos apóstatas que nada más escupen veneno para engañar a la gente. Son maestros del engaño. Eso es todo lo Laura, que tengo que decir. Sí, bueno, ante todo pues darle las gracias a Jehová y luego darte las gracias a ti, gracias a Jehová porque nos dio el Espíritu Santo para que tú pudieras enseñarnos este tema, ¿no? Que es bastante interesante, que nos muestra también lo que es la importancia de abstenernos de sangre, porque como ya vimos pues mediante la Biblia, para Jehová la vida está en la sangre. Entonces no debemos de hacer uso de ella. Muy bien, gracias Dalson y gracias Laura. Cualquiera persona que quiera descubrir más sobre el tema, interesarse más sobre el tema, usted se puede dirigir a la página oficial de los Testigos de Jehová, JWORG. Ahí hay videos que hablan sobre la sangre en el aspecto bíblico, en el aspecto médico. Así que se pueden dirigir ahí y también usted puede suscribirse, hacerse un nuevo suscriptor, tocar la campanita para cuando salga un video le llegue la notificación a ustedes. Comparte el video con algún estudio bíblico, alguna persona interesada y nos vemos en un próximo video didáctico. Hasta luego. Que Jehová los bendiga a todos ustedes.